nuevamente nos encontramos para seguir con nuestro tema y esta vez vamos a hablar de lo que es la nutrigenética, ¿sí? Es un tema muy importante y que nos va a ayudar bastante a poder saber cómo llevar una dieta balanceada, ¿sí? Muchas veces nos han dicho que tenemos que llevar una dieta balanceada. Yo escuché tantas veces, pero no sabía cómo hacerlo o cómo balancear mi alimentación. Y gracias a la nutrigenética y gracias a Dios sobre todo, he podido encontrar esta respuesta a mis preguntas y soluciones a muchos problemas de muchas personas. Muy bien, entonces vamos a desarrollar nuestro tema sobre nutrigenética en esta tarde. Bueno, el ADN, vamos a hablar un poquito de lo que es el ADN para los que no escucharon el tema anterior, ¿sí? Es una molécula que contiene la información genética que una persona ha heredado de sus padres, abuelos y antepasados y lo que heredarán a sus hijos y nietos y sirve para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Es comparado con una receta, con un plano o con un código, ¿sí? Eso es lo que viene siendo el ADN. Es importantísimo que conozcamos que el ADN, ¿sí?, está formado por dos columnas, ¿sí?, que son como puentes, y estas columnas están formadas por moléculas de fosfato y azúcar, ¿sí? Se van intercalando, fosfato, azúcar, y así a lo largo de las dos columnas van intercalándose fosfato y azúcar. Ahora, los puentes que nosotros podemos ver ahí que vendrían a ser como las escaleras, ¿sí? Vienen a ser las bases nitrogenadas. Entonces, los tres elementos sustanciales del ADN son los fosfatos, el azúcar y los nitrógenos o bases nitrogenadas, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros podamos recordar los tres elementos del ADN para que podamos entender dentro de un rato en qué va a consistir nuestra alimentación. Muy bien. El ser humano tiene aproximadamente 30.000 genes, ¿sí? Para estudiar un solo gen necesitamos por lo menos un año. O sea que ¿cuándo los terminaríamos de estudiar? En la eternidad, ¿no? Ahí le preguntaremos a nuestro Dios todo con respecto a los demás genes. Este ADN fue descubierta en el año 1953 por James Watson y Francis Crick, pero en ese entonces solo se conocía su nombre, ácido desoxirribonucleico, mas no se conocía todavía su función. En el año 1984 se comienza el estudio del genoma humano. Legalmente se empezó en el año 1990 con un lapso a terminar de 15 años, pero gracias a la biotecnología, a la biogenética, este estudio, el proyecto del genoma humano se terminó 2 años antes, ¿sí? Entonces, en el año 2000, ya el presidente Bill Clinton y el ex primer ministro Tony Blair dieron a conocer el primer borrador, ¿sí?, sobre el estudio del genoma humano. Pero en el año 2003 ya se terminó completamente el estudio del genoma humano y Bill Clinton dio la noticia al planeta, pero en ese entonces las personas del planeta casi no le prestaron atención, ¿sí?, cuando era realmente y es un tema muy importante saber sobre el genoma humano. Muy bien, allí en ese estudio del genoma humano llegamos a conocer todas las enfermedades, como un mapa, ¿sí? Todas las enfermedades que las personas tienen y lo que van a padecer y lo que heredarán a sus hijos y a sus nietos, ¿sí? A qué edad las personas van a padecer ciertas enfermedades, o sea, ahora se sabe todo, ¿sí? Muy bien. Las computadoras, ¿sí?, están basadas todas en el estudio del ADN. Anteriormente,
cuando no se conocía la función del ADN, no había computación, no había computadoras. A medida que se fue conociendo las funciones del ADN, la ciencia de la tecnología de la computación fue avanzando cada vez más y más. De un sistema Java se pasó a un sistema de OS y bueno, cada vez más sofisticado, ¿sí? Por eso es que ahora conocemos mucho también de computación. Pero las computadoras están hechas en dos lenguajes, en un lenguaje binario, ¿sí? Y con este lenguaje binario nosotros podemos ver y hacer maravillas en una computadora. Imagínense, el ser humano está hecho en 4 lenguajes. Cuán maravilloso más es este cuerpo humano que Dios ha creado, mucho más potente que una computadora. Muy bien. El ADN tiene 2 enfermedades básicas, ¿sí? Una es el alcoholismo y la otra es el arte de olvidar las cosas, o sea, el Alzheimer, ¿sí? Cuando nosotros alimentamos correctamente nuestro ADN, él tiene la capacidad de poder regenerar nuevos genes para poder curarnos, sanarnos de nuestras enfermedades, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros no conocemos las funciones del ADN, no vamos a saber que el ADN tiene estas 2 enfermedades básicas que son el alcoholismo y el arte de olvidar las cosas. Y muchos de nosotros lo padecemos, ¿sí? Desde pequeños siempre nos olvidamos, a veces el encomendado que la mamá o el papá nos hace, y de jóvenes también nos olvidamos dónde dejamos las llaves, siempre nos estamos olvidando de cosas. Muy bien. Es importante conocer los factores, ¿sí?, de distribución que alteran el ADN. O sea, ¿cuáles son los factores que alteran nuestro ADN? Podemos ver en esta figura que el 54% afecta la alimentación, ¿sí? Un 20% está afectado por el medio donde yo vivo. Un 16% está dado por la herencia y solo un 10% por los servicios médicos. En conclusión, lo que más afecta a nuestro ADN entonces es la alimentación. La forma en que nosotros nos alimentamos está formado por un 54%. Muy bien. ¿Por qué es importante que sepamos los factores que alteran la alimentación? Que afectan nuestro ADN. Porque es importante que conozcamos cuáles son los componentes del ADN para saber cómo los vamos a distribuir en nuestra alimentación. Ya habíamos dicho que los fosfatos son estos, ¿sí?, de color verde, que en nutrición se llaman reguladores de función. Los azúcares, que son los energéticos, que en nutrición se llaman, energéticos. Las bases nitrogenadas, que en nutrición se llaman constructores. Muy bien, ahora sabemos ya cuáles son los elementos del ADN. Pero necesitamos saber cómo nosotros vamos a llevar una dieta balanceada, cómo vamos a encontrar un equilibrio para llevar este balance en nuestra alimentación, ¿sí? El 50%, el 50% debe estar formado por fosfatos, ¿sí?, nuestra alimentación. El 50% entonces deben ser fosfatos. El otro 50% debe estar formado por azúcares, un 30%, y un 20% de nitrógeno. Ahí tendríamos el 100%, entonces 50% de fosfatos, o sea, mayor cantidad, 30% del otro 50% de azúcares y un 20% de nitrógeno. Ese es el balance correcto que ha funcionado hasta ahora, ¿sí?, y que sigue funcionando, gracias a Dios, para que las personas mantengan una buena salud y también se curen de sus enfermedades. Muy bien. ¿Por qué es importante hacer este balance? En nuestro organismo existen lo que se llama las cenizas. ¿Qué son las cenizas? Son restos que quedan después de quemar algo. Entonces, cuando hay cenizas es necesario expulsarlas,
¿sí? Los fosfatos no forman cenizas en su metabolismo. Por lo tanto, como no forman cenizas, el cuerpo no necesita combustión para metabolizarlos. Pero los azúcares y nitrógenos sí forman cenizas, entonces usan de la combustión del organismo para su metabolismo, ¿sí? Pero no por eso nosotros vamos a dejar de consumir azúcares y nitrógenos. Tenemos que consumirlos, claro que sí, pero en un balance como les acabo de mostrar, ¿sí? Si nosotros no eliminamos las cenizas de nuestro organismo, ellos con el tiempo nos van a formar lo que se llaman los tumores. Porque ¿cómo voy a hacer yo para eliminar las cenizas de mi organismo? La única forma es mediante los fosfatos. Los fosfatos en su metabolismo se degradan, sus moléculas se unen a otros componentes para poder eliminar de esa forma las cenizas de nuestro organismo. Si mi dieta está de esta manera, mi consumo de fosfatos es escaso o casi nada, y mi alimentación se basa más en azúcares y nitrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? Se acumulan las cenizas en nuestro organismo. Y esta cantidad escasa de fosfatos que nosotros podemos ver aquí no alcanza para eliminar las cenizas de nuestro organismo. Y ellos nos van a llevar al envejecimiento, ¿sí?, por fuera y por dentro, y a la aparición de enfermedades, ¿sí? Envejecemos más rápido por dentro que por fuera. El organismo primero envejece y después aparecen las enfermedades. Muy bien. Entonces, ¿cuáles constituirían entonces los fosfatos? Dentro del grupo de los fosfatos tenemos las frutas, el agua y las verduras o vegetales, ¿sí? Esos son lo que nosotros conocemos como fosfatos y que es importantísimo en nuestra alimentación y constituyen el mayor porcentaje de nuestra dieta. Muy bien. ¿Cuáles son los azúcares? Los azúcares son los cereales, los tubérculos. Dentro de los cereales, no estamos hablando de los cereales que compramos en caja en los supermercados, ¿sí? Estamos hablando de los cereales naturales. Por ejemplo, el arroz, el trigo, el maíz, la quinoa, el amaranto, ¿sí?, la cebada, el centeno, todos esos son cereales que son ricos en azúcares verdaderos. Y los tubérculos que conocemos como la yuca, el camote, la papa, la jícama, ¿sí?, esos son los tubérculos y están dentro del grupo de los azúcares. Muy bien. Y el otro grupo serían los nitrógenos. ¿Y quiénes están dentro de este grupo? Tenemos las menestras secas como las lentejas, los garbanzos, las alberjas, las oleaginosas como las almendras, pecanas, nueces, muchas más, la carne, el huevo, la leche, todos estos están dentro de este grupo, ¿sí?, que también son importantes en nuestra alimentación, pero en menor porcentaje que los azúcares y que los fosfatos. Muy bien. No hay una dieta para todos por igual. Muchas veces tenemos la costumbre de que cuando algo nos hace bien a nosotros, lo pasamos a otras personas, ¿sí?, sobre todo en las mujeres. Le decimos, esta dieta me cayó muy bien a mí y se la paso a mi amiga o a mi hermana, ¿sí? Pero no hay una dieta para todos por igual. El metabolismo de cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Los análisis clínicos normalmente no te miden el metabolismo, no muestran el metabolismo de tu organismo. Lo único que hacen es le dan al médico un índice de cómo está más o menos funcionando tu organismo. La forma más sencilla de medir tu metabolismo es mediante una cintita tan barata, ¿sí?, y sencilla, que es la cinta de medir el pH. ¿Sí? En esta cintita vienen los colores y dentro de esos colores están los números. Entonces yo voy mirando cuál es el pH que me está dando ese momento. El pH se mide diariamente.
2 o 3 veces por día, ¿sí? Siempre 4 horas después de haber comido, ¿sí? Y así yo voy a ir controlando mi alimentación. Mi pH óptimo en la orina es de 7. Tiene que darme un color que corresponde al número 7. El pH óptimo en la boca es 8, ¿sí? El pH menos de 7 es ácido y más de 7 es alcalino. Pero el pH menos de 7 también es corrosivo, ¿sí? Es como si nosotros estuviéramos tomando ácido muriático o algo así, o sea, nuestra sangre está de esa forma, ácida, ¿sí? Que va corroyendo las células y los órganos internos. Cuando el pH es mayor de 7, también es corrosivo, porque el cloro tiene un pH alcalino, ¿sí? Y por lo tanto también es corrosivo. Si yo ingiero cloro o lavandina o lejía, como se llama, me va a corroer mis órganos por dentro. Y si mi pH es alcalino y se parece a está más de 7, se parece al cloro, entonces mis órganos y mis células también van a estar sufriendo daños por ese pH muy alcalino. O sea, ni ácido ni alcalino es lo correcto, sino mantener un pH neutro, un pH 7. ¿Y cómo vamos a mantener ese pH? Como ya les dijimos, ¿sí? Tratando de poner en la balanza el 50% de cada lado, ¿sí? Vamos a ver. De este lado vamos a poner los fosfatos, ¿sí? Deben ser un 50%. Del otro lado vamos a poner los azúcares y los nitrógenos. O sea, el grupo A de los fosfatos, el grupo B de los azúcares y el grupo C de los nitrógenos. Ese es el balance que debemos llevar en nuestra alimentación, ¿sí? Para mantener un pH neutro que está entre 7,35 y 7,45. No debo irme ni a la izquierda ni a la derecha, ¿sí? Porque los dos son corrosivos. Entonces, debemos tratar de mantener un pH siempre neutro para estar saludables. Muy bien. Es importante que sepamos también ¿qué es el alcoholismo? Habíamos dicho que era una de las enfermedades básicas del ADN, ¿sí? Si nosotros no mantenemos un pH neutro o hacemos una mala mezcla en nuestra alimentación, vamos a ir a lo que se conoce como lo que es el alcoholismo, pero sin beber alcohol, sin beber licor, ¿sí? Una de las formas, ¿cómo lo conseguimos? Es cuando hacemos una mezcla, por ejemplo, de arroz más manzana, ¿sí? O comemos nuestro arroz y enseguida un postre de manzana o una fruta, estamos obteniendo un 18% de alcohol en nuestro organismo, con esa mala combinación. También, si yo mezclo arroz y banana, un 43% de alcohol. Generalmente en algunos países se consume bastante el plátano, la banana, ¿no es cierto?, junto con la comida. No lo hemos considerado a veces que es una fruta, pero es una fruta, ¿sí? Entonces, al mezclarlo con nuestros alimentos o con el arroz, nos va a producir un 43% de alcohol. O si a veces nos hacemos un licuadito de fresas con leche, le ponemos miel o a veces le ponemos azúcar, estamos produciendo 39% de alcohol en nuestra sangre, ¿sí? Un vaso de cerveza tiene 12% de alcohol. O sea que nosotros estamos consumiendo más alcohol en esta forma que si consumiéramos un vaso de cerveza, ¿no? No es una excusa para decir que mejor vamos a consumir lo otro, sino simplemente para hacer una comparación, ¿sí? De dónde nosotros respondemos a lo que es la enfermedad del ADN, el alcoholismo, por la mala combinación de los alimentos. Es que muchas veces nos olvidamos que nuestro estómago es como una bolsa, ¿sí? Ahí entra todo, no es una licuadora, es una bolsa. Y en esa bolsa nosotros le metemos arroz, frijoles, pollo, pescado y después le ponemos postres, jugos, refrescos, de todo. Y pensamos que va a funcionar como una licuadora que va a mezclar todo y va a hacer la digestión. Pero lastimosamente no es así.
¿sí? El organismo separa los sólidos de los líquidos, ¿sí? Para su digestión. Y aparte, el metabolismo de las frutas no se metabolizan en el estómago, sino en el intestino delgado. Entonces, si yo combino, por eso, frutas con mi alimentación, mientras la fruta espera su digestión, se produce su fermentación en el estómago. Normalmente los alimentos se fermentan en el organismo, adquieren una fermentación normal, pero cuando hay una mala combinación con las frutas, se produce una sobrefermentación y eso lleva a la producción de alcohol en el organismo, ¿sí? Entonces, las frutas deben consumirse solas. No necesitan o no deben mezclarse con ningún tipo de alimentos, ¿sí? Las frutas se deben consumir solas, 2 horas antes o 2 horas después de las comidas. Siempre teniendo en cuenta también que las frutas ácidas no se deben mezclar con las dulces, ¿sí? Las frutas ácidas se deben comer con las frutas ácidas y las dulces con las dulces, porque si mezclo frutas dulces con ácidas también se produce una fermentación inadecuada, ¿sí? Muy bien. El trabajo de ustedes va a ser averiguar cuáles son las frutas dulces y cuáles son las ácidas y las semiácidas, ¿sí? Para que sepan cómo deben combinarlas. Otra cosa más, el melón y la sandía se deben comer solos, ¿sí? Porque son aerófagos, o sea, producen gases, no se deben mezclar con ningún tipo de otra fruta. El melón o la sandía se deben comer solos. Si nosotros hacemos esa mala combinación en nuestra alimentación, vamos a terminar sufriendo de un síndrome que se llama el síndrome de ENA, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de ENA? Es una esteatosis hepática no asociada al consumo de alcohol. El hígado se vuelve primero graso, después va al síndrome de ENA y por último, su última etapa es la cirrosis hepática, ¿sí? Entonces, muchos sufrimos de esta enfermedad o sufren de esta enfermedad debido a esa mala combinación en la alimentación, sufriendo una esteatosis hepática que no está asociada al consumo de alcohol. Muy bien. Este síndrome de ENA produce 2.500 enfermedades en el ADN, ¿sí? Y hasta hace unos cuantos años atrás, de cada 100 personas en el planeta, 85 son alcohólicas. O sea que ahora ya debemos haber llegado a más del 90-95% debido a esta mala combinación en los alimentos o con los alimentos, ¿sí? Muy bien. Algunas de las enfermedades producidas por este síndrome de ENA son la gastritis, los gases, la ceguera, las canas, artritis, artrosis. Hay una lista larguísima, ¿sí? Algunas personas me han sabido decir, hermana, yo no sufro de ningún dolor, de ninguna enfermedad, ¿sí? Eso es lo que muchas veces pensamos. Pero si sufrimos de gastritis, que a veces no lo consideramos como una enfermedad, o sufrimos de gases, tenemos canas, ¿sí? Ya estamos con este síndrome de ENA. O sea, ya estamos con nuestras dolencias y nuestras enfermedades que aparentemente todavía no se han manifestado de lleno, ¿sí? Muy bien, en la Biblia nosotros encontramos a Isaac, uno de los patriarcas, que él cosechó lo que había sembrado, ¿sí? En la Biblia nos habla que él se volvió ciego. ¿Y cuál era la alimentación de Isaac que decía? Él cuando le dijo a su hijo Esaú que le trajera su guiso de cordero, dice que él comió su guiso de cordero y se tomó también su vaso de jugo de uvas, ¿sí? O sea, él acostumbraba a combinar la fruta con los alimentos y terminó ciego, ¿sí? Y una de las enfermedades de este síndrome es la ceguera, ¿sí? Muy bien. Entonces, el ADN solo reconoce código genético. Todos los productos o las sustancias que tienen código genético son reconocidas por el ADN. ¿Quiénes tienen código genético? Habíamos dicho, las plantas, los animales y el hombre.
Los productos químicos no tienen código genético, ¿sí? Por lo tanto, no son reconocidas por el ADN, ¿sí? Los productos sintéticos o químicos no tienen. Cuantos más productos sintéticos entren en el organismo, más trabaja el ADN. El ADN tiene su gen guardián, el gen guardián del genoma, que es el P53, ¿sí? Es el gen que está guardando el ADN ante cualquier sustancia o virus o bacteria que entre al organismo para hacer daño. Es como cuando ustedes tienen un perrito en la casa y lo ponen en la parte de afuera, lo amarran afuera y cada vez que viene una persona extraña, el perrito ¿qué hace? Ladra para avisarnos que hay alguien extraño que está viniendo. Pero cuando el perrito se enferma o se muere, ya no hay quien nos avise. Lo mismo pasa con el ADN. Mientras él está sanito, mientras su gen guardián está sano, él le va a avisar cuando entra a su organismo algo extraño, un virus, una sustancia extraña. Pero cuando ese gen guardián, el P53, se enferma, ya no nos avisa, no le avisa al ADN cuando algo extraño entra al organismo. Por eso es que muchas personas hemos visto que dicen que jamás se enferman. ¿No es cierto? Ustedes han visto personas que nunca se enferman o nunca se enfermaron y de repente un día fallecen. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si estaba lleno de vida. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces tenemos tan dañado el ADN, tan dañados los genes, que ya el gen guardián no le avisa al ADN cuando una sustancia extraña entra a su organismo y usted se siente normalmente como sano. Pero cuando llega un momento que esto explota y ya solamente para algo terrible, ¿no? Como puede ser un fallecimiento o una enfermedad grave. Muy bien, entonces, también me preguntaron, por ejemplo, que si consumir vitaminas en pastillas son componentes químicos, son sustancias sintéticas, ¿sí? Por lo tanto, el ADN no lo reconoce, ¿sí? Ahora, ¿por qué mejor en vez de tomarnos una vitamina, nos tomamos una vitamina C, nos tomamos un jugo de naranja, que es natural, que sí tiene código genético y va a ser reconocido por el ADN, ¿sí? Las sustancias químicas, cuando entran al organismo, ¿sí?, sale el gen guardián, salen los genes enviados por el ADN para reconocerlo. Pero como no lo reconocen porque no tiene código genético, forman un bloqueo, ¿sí? Lo bloquean, lo rodean de ciertas sustancias y ahí se queda. A medida que va entrando más sustancias sintéticas a nuestro organismo, van haciendo el mismo proceso. Se siguen acumulando hasta que aparecen los tumores y las enfermedades, ¿sí? Porque las sustancias químicas o los productos sintéticos no llegan hasta el ADN, porque no tienen código genético, ¿sí? Muy bien. Entonces, en esta tarde yo quería compartir con ustedes también una dieta sugerente, ¿sí? Una dieta balanceada, una dieta sugerente para las personas que gozan de buena salud, ¿sí? Y la dieta sugerente es que 2 horas antes del desayuno, las mujeres debemos consumir medio litro de agua, o sea, 16 onzas, ¿sí? Y los varones, 1 litro. Si no hay costumbre en los varones de tomarse 1 litro de agua 2 horas antes del desayuno, empiecen tomando un vaso, la siguiente semana otro, hasta que completen y se acostumbren a tomar 1 litro diario, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tomar esta agua? Primero porque cumple su función de limpieza, ¿no es cierto? Porque durante la noche, cuando nosotros dormimos, crecen microorganismos en todo el tubo digestivo. Entonces, cuando no tomamos agua, el primer alimento que entra a la mañana es fermentado y por esa fermentación se produce alcohol, ¿sí? Entonces, necesitamos consumir o tomar el agua 2 horas antes del desayuno, ¿sí? Algunas personas me dicen, yo me levanto a las 5 de la mañana a tomar mi agüita y me vuelvo a acostar. O sea, está bien, y después 2 horas toman su desayuno, ¿sí? Cuando a veces no consumimos agua también, por ejemplo, una de las cosas que produce también es mal aliento debido a la fermentación que se está produciendo adentro,
¿sí? Muy bien. Y evitamos todo eso también. También diluimos un poco lo que es el ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Mediante el agua, para los que sufren también de gastritis. Muy bien. Entonces, cuando llega la hora del desayuno, nosotros, la dieta sugerente nos dice que debemos consumir, ¿sí?, un licuado o un extracto de vegetales. Ya saben que no deben mezclarlo con las frutas, solamente vegetales, ¿sí? O una ensalada que siempre tiene que ser de 4 colores. El extracto o el jugo también tiene que ser de 4 colores, ¿sí? Los colores cumplen una función importantísima en el organismo. La sangre tiene 4 colores, hay células que se alimentan de esos colores y por lo tanto es importante que nuestros vegetales sean de 4 colores o más. Si tiene más colores, mucho mejor, pero como mínimo debe tener 4 colores. ¿Sí? Muy bien, esto es parte del desayuno. ¿Quiere sacarle foto a la hermana? Vamos a esperar que le saque foto. Cuando nosotros no consumimos, por ejemplo, vegetales rojos, ¿sí?, podemos llegar a padecer de un síndrome mielodisplásico, ¿sí? Cuando no consumimos los amarillos también podemos llegar a tener una preleucemia. O sea, hay muchas enfermedades que aparecen por el no consumo de los vegetales y sobre todo los colores, que son importantes. Muy bien, como parte del desayuno, no es solamente esto, ¿sí?, sino que también debemos consumir una mezcla de 3 cereales, ¿sí? Ya dijimos que los cereales eran la quinoa, el amaranto, la avena, el arroz, el trigo, la cebada, el mijo, ¿sí? Entonces, parte de nuestro desayuno son los jugos, la ensalada, la mezcla de estos 3 cereales. Alguien me preguntó y me dijo si yo podía consumir avena solamente. Un cereal solo es pobre, no llega hasta el ADN, ¿sí? No cumple la función del metabolismo para llegar hasta el ADN. Entonces necesitamos la mezcla de 3 cereales, ¿sí? No se trata tampoco, alguien me preguntó si podía comer avena a la mañana, arroz al mediodía y el otro cereal a la tarde. No, son los 3 cereales juntos, ¿sí? Muy bien. Y también la otra parte son las proteínas, ¿sí?, que dijimos los nitrógenos o bases nitrogenadas, son las que tienen proteínas. Dentro de estas proteínas tenemos las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las semillas, la variedad de semillas que tenemos, almendras, nueces, pecanas, bueno, muchas otras más que hay en nuestros países, y las carnes, el huevo, la leche que dijimos, ¿sí? Entonces, como parte del desayuno también tiene que ir su 20% de proteínas, ¿sí? Esto es muy importante también. Yo sé que a nosotros nos ha gustado siempre comer más proteínas, o nuestra dieta siempre ha estado basada en más azúcares, o sea, en cereales y más proteínas. Y en este error hemos caído todos, ¿sí? Porque siempre hemos comido más cereales y proteínas y muy poquitos vegetales o casi nada, o algunos que no están acostumbrados no consumen directamente vegetales, ¿sí? Bien, el desayuno y el almuerzo es lo mismo, ¿sí?, la misma comida. En el desayuno ya sabemos, su ensalada de 4 colores o más, en el almuerzo igual, sus 3 cereales, ¿sí?, y sus proteínas, que pueden ser frijoles, semillas, o si usted consume algún tipo de carne todavía, si no lo consume mejor, pero si lo consume en la proporción que debe ser, 20%, ¿sí? La cena, puede usted comer la misma comida del desayuno y el almuerzo, o si no, también hacerse una cena liviana, porque recuerden que ya nos vamos a dormir. El organismo ya no va a usar energía, no necesita energía a la noche, ¿sí? Nosotros no cargamos nuestro tanque de gasolina para irnos a dormir, porque sabemos que ya no lo vamos a usar el carro, pero sí cargamos a la mañana porque necesitamos ir a trabajar.
El organismo también necesita ser alimentado a la mañana, ¿sí? La comida principal es el desayuno, después el almuerzo, y la cena es muy liviana. Como dice el dicho, el desayuno debe ser como un príncipe, el almuerzo como el desayuno debe ser como un rey, el almuerzo como un príncipe y la cena como un mendigo, ¿sí? Como un pobre, es el hermano. Es algo liviano, como para decir, satisfacer solamente el apetito, ¿sí? Debemos ir a dormir con el estómago semi vacío. ¿Por qué? Porque a la noche el organismo tiene que cumplir su función de reparación. Muchas veces hemos hecho o hemos venido viviendo, como dijimos, al revés. Todo hacíamos al revés. Lo que deberíamos haber comido en el desayuno, lo comíamos a la cena. Y así nos íbamos a dormir con el estómago súper lleno. ¿Y qué pasaba? Que al otro día nos levantábamos cansados como si no hubiéramos dormido toda la noche. ¿Por qué? Porque el organismo estuvo trabajando toda la noche en el proceso de digestión. Entonces no tuvo un descanso, ¿sí? Muy bien, entonces la cena tiene que ser liviana para dejarlo al organismo cumplir su función de reparación. Muy bien. Entonces, el ADN no envejece, se restaura de acuerdo a cómo nosotros lo alimentamos. Hermanos y amigos, el ADN tiene la capacidad de regenerar los genes o crear nuevos genes que necesita nuestro organismo, de acuerdo a cómo nosotros lo alimentamos. Si el ADN está alimentado correctamente, él tiene esa capacidad. Por eso es que las personas se han curado. Se curan personas con cáncer, con enfermedades graves, como nosotros no nos vamos a curar de nuestras dolencias más simples, ¿sí? Hoy en día con la genética todo está descubierto, ya no existe la palabra incurable, ¿sí? Se conoce todo, se conoce el genoma del ser humano, se conocen sus genes, sus enfermedades, todo. Entonces no debe existir la palabra incurable en nuestras mentes, sino que realmente todo es posible. Porque el ADN tiene esa gran capacidad de regenerar y de restaurar los genes dañados. Muy bien. La señora Elena G. de White, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, en la página 383, nos dice: mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza debe ser el primer estudio de nuestra vida. Podemos tener dinero, podemos tener comodidades, pero si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿sí? Los ricos cuidan su alimentación, cuidan su estado físico, cuidan, ¿no?, su salud física, porque a veces ellos quieren estar saludables para gozar de sus riquezas, pero nosotros no tenemos grandes cantidades de dinero y lo único que tenemos es nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos ha regalado. Por lo tanto deberíamos cuidarlo más, porque vale mucho más que todo el dinero del mundo, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra salud. Y yo les quería dejar en esta tarde una reflexión. No es una pregunta para que ustedes me la contesten, sino para que ustedes se contesten a ustedes mismos y los ayude a pensar en cómo están ustedes llevando su salud, su vida, su estilo de vida, ¿sí? Y va y dice: ¿mantiene usted una buena salud? Es una pregunta para cada uno de nosotros, que podamos meditar en esto y podamos responderle a Dios sobre todo, ¿sí?, con un cuerpo sano y una mente sana, llevando un buen estilo de vida.